Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un tablero de madera de 80 por 40 centímetros. Ok, tengo este trabajo de muchos años y quiero cambiarlo. Entonces, para usar directamente un spray. Dos colores de spray que vamos a usar. Mira, un gris y un plateado. Un color plateado que va a quedar algo espectacular, con un brillo fenomenal. Ok, entonces esta técnica nos sirve sobre tableros normales o sobre lienzos también. Ok, ya hemos usado el dorado, el lienzo, y aquí como tengo ese tablero, pues voy a aprovechar de esto para ofrecer algo chulísimo. Ok, entonces voy echando el color gris, fijaos bien, para tapar esta obra, y así la cambio y ofrezco a mi gente algo chulísimo. Fijaos bien, hecho el bote así. Esos los botes de spray puedes conseguirlo en cualquier tienda de los chinos, son baratos y nos sirve perfectamente en nuestra técnica del arte fluido base. Fijaos bien, mi gente, lo que estoy haciendo. Tapando el tablero así. Y si lo tienes nuevo, pues también echa el color gris, porque se trata de esto, crear un fondo gris, y encima vamos a poner también el plateado para quedar un brillo total para la gente que le gusta el dorado y el plateado. Pues mira, algo sencillo para hacer. Eché el color gris, ok. Ahora voy con el plateado. El plateado, mira, deja una marca para que fijáis. Entonces voy a echarlo poco a poco. No hace falta que sea en todo el tablero, ¿vale? Mira, solo unas partes. ¿Ok? Míralo así. Lo he hecho de esta forma para que crea también texturas a la perfección, así poco a poco. Ahora en el centro, esto aquí, voy a echar el color blanco para que se vea algo de luz. Fijaos, mira, un color blanco hecho aquí, y para que salte, para que se vea un fondo bien. Ok, echando un poco de blanco aquí en una esquina. El cuadro es de 80 por 40. Ahora lo dejo secar. Media hora al aire libre y ya está seco. ¿Eh? Pues déjalo hasta una hora para que te quedes tranquilo, dejarlo secar. Eso aquí lo que estoy viendo, fijaos hasta que se ve el reflejo de la camisa en el tablero. Media hora, está seco y queda, no puedes imaginar cómo está quedando esto. Voy a enseñarlo a mi gente, queda liso, brillante, míralo, color plateado fenomenal, aprovechando del color gris y el color plata. Mira lo que tenemos aquí, por favor, qué fondo más bello y más bonito. Eso gusta a mucha gente al dorado, ya lo hemos aplicado en lienzo y esto vamos a hacer aquí con el color plateado. ¿Ahora qué? Vamos a usar pinceles de diferentes tamaños, ¿vale? En nuestra pintura del puring o pintura acrílica diluida con un poco de agua color negro. Voy a hacer aquí, míralo, va a ir, el pincel va a ir de lujo. Ok, entonces voy a hacer líneas, nada más. Mira lo que estoy haciendo. Primero voy a hacer con el pincel un poco grueso para marcar unas líneas gruesas. Ok, entonces ya os digo, el fondo está liso, resbalante, entonces el pincel va a ir de lujo. Ok, pues mira, voy a marcar esas líneas un poco gordas, como estáis viendo, y marco, vuelvo a marcar para que se vea bien la línea. Perfecto, algo sencillo hasta ahora. Mira, vuelvo a repasar para marcar y darle más grosor a la línea que quiero lograr. Repitiendo, repitiendo nada más. Y voy logrando esa textura. Vamos a hacer aquí un paisaje estupendo, mi gente. Un paisaje. Ahora, mira, cambié el pincel para otro más fino. Entonces, de la línea que ya marqué, voy a sacar más líneas. Fijasteis en esta técnica, algo sencillo, solo repetir las pinceladas. Ahora que son líneas más delgadas, las saco de aquellas líneas gordas que eché en el principio, nada más. Y voy haciendo. En el principio no se va a ver, pero poco a poco
a base de repetir y hacer más líneas y otras líneas, ya os digo que la base te permite trabajar con el pincel tranquilamente. El pincel aquí resbala tranquilamente, como estáis viendo. La base es lisa, resbalante, entonces me va a ayudar a crear, mira, líneas y líneas a base de repetir esas líneas. Tenemos aquí, le puse adrede las líneas gordas y de aquellas voy a sacar otras finas. Y llevo la derecha por la izquierda, así para crear profundidades, una línea encima otra, tranquilamente. Esta técnica la puede aplicar cualquiera, sabe de pintura o no. Aquí solo saber cómo crear la base, será en tablero o será en lienzo, y después ya con el pincel o con lo que sea puedes crear maravillas. Fijaos, líneas finas, finas, con un pincel más delgado, llevándolo por derecha, la izquierda, sacando de una línea otra línea más fina. Mira, una cosa tan sencilla y bonita a la vez, donde puedes crear, ya veréis, mi gente, cómo se va a ver nuestro trabajo a base de hacer cosas sencillas. Vuelvo a decirlo, se aplica también esto sobre tableros, sobre papel de fotografía, sobre lienzos. Y queda la cosa genial. La técnica es maravillosa, mi gente. Nos permite crear. Ya está. Esto ya se acabó. Aquí lo dejo, mi gente. Nada más. No voy a poner nada más. Miradlo cómo se ve el fondo. Una maravilla. Una obra de 80 por 40 centímetros hecha de una manera sencilla a base de crear la base con spray y después pinceladas, líneas, nada más, una línea gorda y después de aquella línea gorda sacamos líneas finas. Míradlo, por favor. Lo dejo secar y lo saco para afuera. Míradlo para que vean mi gente cómo se ve. Hay muchísima gente que le gusta el dorado y el plateado. Y al dorado hemos trabajado con ello. Ahora quería ofrecer a mi gente algo plateado y un paisaje espectacular con su luz y sombra. Míralo cómo se ve, por favor. Mira el brillo del fondo cómo se ve. Y el trabajo salta, mira aquellas pinceladas sencillas, pero se ve, míralo cómo se ve, por favor. Algo chulísimo, hecho de una manera sencilla, bonita. Eso es la magia del arte fluido base, donde podemos crear bellezas, desarrollar nuestra creatividad, nuestra imaginación y crear esas bellezas. Oye, mi gente, hay una noticia muy buena. Dentro muy poco vamos a empezar con los directos así para tener comunicación con mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.